Buenos días a todas y todos. Volvemos otra semana más a otra webinar de Centro de Estudios CEAT. En esta ocasión contamos con la colaboración de Cristina Martínez, es docente en nuestro centro del curso de Marketing y Compraventa Internacional, específicamente del módulo de inglés. Esta semana ella nos trae un tema muy interesante, Win-Win Negotiation, ¿vale? Que nos va a hablar de cómo negociar sobre todo, particulares, pero sobre todo con las empresas para que ambas partes lleguen a un acuerdo, pero ambas partes salgan ganando. Ya la voy a dejar a ella, que es la experta en esta materia y os va a poder decir más cositas sobre el tema que yo. Pero antes de darte paso, Cristina, quiero comentaros, como todas las semanas, que también estamos en directo en Facebook. Mando saludos por allí también y que la webinar se quedará grabada y luego la subiremos a nuestra página web, Centro de Estudios CEAT, y a nuestro canal de YouTube. Ahora sí, Cristina, muchas gracias por tu colaboración en esta webinar y por tu asistencia. Y nada, te doy paso para que tú te presentes, nos cuentes tu experiencia, tanto fuera de la docencia como dentro de este mundo docente, y que ya nos cuentes cómo podemos negociar para que todo el mundo salga ganando. Gracias, Cristina, te doy paso. Eso lo intentaré. Me llamo Cristina, como ha dicho, y soy tocaya de mi compañera también. Y nada, yo creo que toda mi vida he decidido ser docente y especializarme un poquito en este tema de comercio y marketing. Al tener una empresa y todo eso, pues quería un poquito indagar más. Llevo desde que terminé la carrera, o sea, 12, 13 años impartiendo cursos de inglés. También soy especialista en inglés para transporte, inglés para turismo, inglés comercial o inglés financiero. Y nada, pues llevo en este tiempo, como he dicho, 12, 13 años, y la verdad es que me gusta mucho este mundo, y la verdad es que cada día voy aprendiendo un poquito más de todos los alumnos y de todo lo que conlleva el comercio internacional, porque todos los días se está actualizando una nueva ley, un nuevo decreto, con lo cual tienes que estar actualizada y estar al día. Ok, pues hoy, como ha dicho mi compañera, vamos a intentar hablar un poquito de cómo negociar con otros países. Principalmente me voy a regir un poquito en lo que ha dicho en la Win-Win Negotiation, cómo negociar y llegar a un acuerdo entre ambas partes. Es difícil, porque al final siempre uno tiene que ceder y el otro avanzar e intentar llegar a esa negociación, porque hay veces que digamos que tienes que perder para poder ganar. Hay diferentes tipos de clientes, que es lo que le explico a mis alumnas cada día, pero sobre todo nos enfocamos en el key client o key customer, que es el cliente potencial. El cliente potencial es aquel que nos va a generar más beneficios y es al que nosotros tenemos que ir. Pero tenemos que tener en cuenta que puede ser de otras culturas o puede ser de distintos países a la cultura europea, y tener que intentar saber un poquito más de su cultura, que es lo que os voy a enseñar hoy un poquito. Digamos que tips para poder negociar, tips para poder llegar a un acuerdo de manera colaborativa o cooperativa, que es lo que siempre se intenta llegar. Aunque es verdad que uno a veces cede más que el otro, pero eso al final llegas a un acuerdo. Hay que tener en cuenta que aunque seamos negociadores del continente europeo, no siempre España tiene nada que ver con Alemania, o España tiene que ver con Holanda o con los países escandinavos. Hay muchas veces que somos distintos y hay que saber qué protocolo seguir y qué tenemos que llevar a cabo para intentar llevar una negociación lo más correcta posible. Os voy a ir enseñando un PPT que siempre muestro, y luego al final de este webinar, si tenéis alguna duda, estoy aquí para ayudaros en todo lo necesario. No me importa que me preguntéis cualquier cosa para poder ayudaros, ¿vale? Ok, pues mirar, vamos a ver estrategias de negociación, pasos que se pueden llevar a cabo, qué debemos de evitar, pero debemos de evitar muchas cosas, pero me voy a centrar principalmente
en lo más resumido posible porque tengo poquito tiempo y sé que el tiempo a veces es oro. Vale, vamos a llegar a unas conclusiones. Os voy a explicar un poquito lo que es la non-verbal communication. La non-verbal communication es comunicación no verbal. Importantísimo, importantísimo en las negociaciones. Hay veces que los gestos dicen muchísimo más que las palabras y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, porque hay veces, y a ver si me da tiempo un poquito y voy a explicar ciertos gestos donde, por ejemplo, en Grecia, que fijaros que volviendo a lo mismo, que estamos en el mismo continente europeo, hay cosas que en Grecia no quieren decir lo mismo que nosotros en España estamos interpretando, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Y sobre todo también con los países asiáticos en los que el saludo, el protocolo de la puntualidad y todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vale, por ejemplo, me ha salido, bueno, os lo digo, obtener tanta información como sea posible de ambas partes. ¿Esto qué quiere decir? No te puedes ir a una negociación después del paso de presentar el producto, después de haber ido a la reunión con el key client, le gusta, podéis llegar a un acuerdo. Tú no puedes llegar a una negociación sin tener que planear nada. Tienes que planear todo por adelantado. Y entonces tenemos que obtener tanta información como sea posible. Si la otra persona tiene algo, tiene una weakness, tiene una debilidad y nosotros la podemos adivinar o podemos saber un poquito más, podemos saber dónde podemos tirar un poquito más en la negociación o apretar un poco más con el precio o apretar un poquito más con los Incoterms. Los Incoterms son los términos internacionales del comercio y sobre todo los manejamos mucho en el comercio internacional. Son 11 que cada 10 años van variando un poquito y ahí van a determinar dónde está la responsabilidad de cada uno, hasta dónde llega, el riesgo, etcétera. Pero bueno, no vamos a indagar más porque si no me duraría un montón de horas este webinar. Vale, a ver, ya acabamos de decir que debemos de planear por adelantado todo y debemos de anticiparnos a esas fortalezas y a esas debilidades. Es decir, hacer un análisis de necesidades de cada una de las partes. Imaginaros que viene a negociar alguien que realmente no es el CEO de la empresa, sino que es un assistant o es alguien que actúa como speaker, como vocal o un behalf of en nombre de. Vale, pues tenemos que saber esos temas. Hay muchas veces, por ejemplo, en la cultura asiática, cuando tú vas a negociar con ellos, realmente tú no hablas nunca con el jefazo de la empresa, tú no hablas con la persona que está a cargo de esa empresa. Siempre la que te va a hacer preguntas es la persona que menos rango tiene. Y el jefe lo que hace siempre es escuchar. Son poquito de hablar y lo que hacen es escuchar y analizar e investigar qué es lo que estás diciendo y sobre todo, de verdad, analizar la comunicación no verbal. Son unos expertazos en ese tema. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con los asiáticos y, repito, la comunicación no verbal. Y es por ello que tenemos que saber qué estrategia puedo seguir. Hay muchas veces que hay una estrategia que, por ejemplo, con los americanos o con españoles que ya lo están haciendo, que se llama to drive a hard bargain. Eso quiere decir que son negociadores y duros. O sea que es muy, muy, muy difícil el intentar negociar con ellos. ¿Por qué? Porque se ciñen mucho a ese tipo de cosas que nosotros tenemos que intentar y poder llevar a cabo y ellos te van rascando hasta que llegas a una negociación en la que te llevan por el camino que ellos quieren. Con lo cual tienes que analizar y saber por dónde tirar y saber que van a irte duro y van a intentar negociar lo más rápido posible y llegar a un acuerdo para ellos, aunque sea una win-win negotiation o te hagan interpretar que sea una win-win negotiation. ¿Ok? Vale. Information and culture. Eso quiere decir, lo que siempre digo, estudiar la cultura de la otra parte.
del otro lado. Aquí en comercio internacional hablamos de importer-exporter, que realmente es comprador-vendedor. Pues intentar analizar la cultura del exporter, que es quien te va a vender toda la mercancía y quien vas a intentar negociar. Sobre todo, ¿cuáles son los términos que siempre negociamos? Los delivery terms, los términos de entrega, negociamos muchísimo los precios y sobre todo hasta dónde está la responsabilidad y los seguros de la otra parte. La segunda cosilla que os pongo aquí es tener cuidado con el estilo de negociación. No intentéis llegar a un acuerdo al principio de la negociación. Escuchar la otra parte, intentar que la otra persona se exprese y tú ya hacer una counter offer, ya hacer una contraoferta si quieres, pero sobre todo haciendo la otra parte. Y el tercer punto es conocer por adelantado, siempre planear, de verdad, es la única estrategia factible y satisfactoria que puedes llegar, planear siempre todo por adelantado, lo que ellos respetan y lo que ellos aprecian. Por ejemplo, los países asiáticos es muy común traer un regalo cuando tú llegas al país, porque digamos que es como un gesto de que la relación va a continuar, como un gesto de respeto. Pues eso es lo que tienes que saber por adelantado. Y sobre todo, aunque no sea, y sé que los españoles no lo llevamos a cabo, la puntualidad. Nosotros, españoles, los 15 minutos de rigor parece que lo tenemos normalizado, pero nosotros a la hora de negociar, por favor, llegar siempre puntuales. Es una estrategia clave para poder negociar y tener y aparentar tener respeto y con la otra persona. Ok, vale. A ver, no me sale el otro ya. Ok, vale. Otra cosa que tenéis que saber, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar para llegar a más? Por ejemplo, estamos negociando el precio. Dices, bueno, pues hay una diferencia, porque cuando hablamos de comercio internacional hablamos de grandes cantidades. Hay una diferencia de 50.000 euros. Estupendo. Vale, voy a perder. Pero esta persona o esta empresa me puede generar a lo largo del año más profits, más benefits, me puede proporcionar más beneficios de lo que yo voy a perder con 50.000 euros. Con lo cual, saber que aunque tú cedas en esos 50.000 euros, realmente tú estás ganando. Porque a la larga este key client, el cliente potencial, te va a generar muchas más satisfacciones, por no repetir beneficios, de lo que a ti te ha hecho perder con 50.000 euros. Vale, otra cosa que os menciono aquí es que saber cuándo reaccionar a las peticiones o a las proposals. Imaginaros que estamos en el meollo de la negociación y nosotros tenemos que saber qué proponer, qué pedir. Vale, pues eso tenemos que saber por adelantado, como siempre, qué tenemos que llevar a cabo o qué no. Tú no le puedes pedir una cosa que sea imposible de llevar a cabo, que quieras que el producto sea hecho en 15 días. Eso es imposible. Con lo cual tienes que hacer proposiciones razonables, factibles, ¿ok? Vale. Y como siempre, y lo repito mucho, planear las estrategias que debemos de hacer lo más extendidas o lo más avanzadas posibles. Ok, vale. A ver si me sale la otra. Vale, ya hemos hablado un poquito de cómo llegar o cómo alcanzar siempre una win-win negotiation. Recordad, es vuestro objetivo. Intentar llegar a un acuerdo de manera colaborativa, cooperativa, de manera buena, digamos, para poder manejar la situación de lo más, digamos que, apropiada posible. Y si no llegas a un acuerdo no pasa nada, porque puede ser que en un futuro este cliente que aquí no has llegado a una negociación, puede ser que en un mes o dos llegues a una condición adecuada y lleguéis a un acuerdo. Es por ello que nunca tenéis que quedar mal. Siempre dejar una puerta abierta.
decir frases como It has been a pleasure to do business with you. Ha sido un placer hacer negocios contigo o intentar hacer negocios contigo. Could be in a future. En un futuro podemos llegar a un acuerdo. ¿Ok? Vale. Os he hablado un poquito de cosas que tenemos que evitar antes, a la hora de hacer el resumen. Sobre todo, no debemos de juzgar ni evaluar nada en base a la cultura o experiencias personales que hayas tenido con personas de la misma cultura o personas de ese mismo país. Nunca debemos de juzgar. Siempre partimos desde cero a la hora de negociar. ¿Ok? Experiencias personales has podido tener o experiencias que otros te han contado. Nada, olvidar ese tipo de juicios o prejuicios y empezar desde cero. Ok, don't reject proposals. Eso quiere decir que no te niegues a esas proposiciones sin haber escuchado y sin haber visto qué explicación te va a dar. Ok, nunca digas no al principio o en la fase primera de una negociación. Porque digamos que en la negociación hay fases. Digamos que la primera es lo que nosotros llamamos una small talk. Eso quiere decir que tenemos como una conversacioncilla para romper el hielo o una conversación para la de ascensor típica de qué tiempo hace, madre mía, qué calor, qué tiempo va a hacer mañana, han dicho que va a llover, etcétera. ¿Okay? Eso le llamamos una small talk, digamos que para no empezar directo al grano en ese tipo. Luego tendríamos la fase en la que una de las partes te hace una oferta, la escuchas, que es lo que os estoy pidiendo aquí, la escuchas y ya decides tú si sí o si no, si las condiciones son justas o no lo son. Y es entonces cuando debes de hacer una contraoferta y al final es llegar a una win-win negotiation, intentar llegar a un acuerdo, pero siempre que las condiciones, siempre y cuando las condiciones sean justas. Si es una condición abismal e imposible de llevar a cabo, no pasa nada. Se llega a un preacuerdo, digamos, y las cosas se quedan así, pero tú no firmas ningún contrato. ¿Ok? Vale, otra cosa, siempre las suposiciones, presunciones, nada, dejaros de eso. Empezáis desde cero, tenéis que escuchar a la otra parte, siempre, siempre, siempre desde el respeto y utilizando un lenguaje muy formal. Tú no puedes decir I don't want, por ejemplo, I would like, I would prefer, digamos que utilizar suavizadores para no parecer agresivo en tu negociación. Vale, y la última que tengo aquí es que no hagas frases que no se negocian en la fase previa o en la primera fase o en la fase primera de la negociación. Como siempre os digo, solo hay una cultura en la que de verdad por experiencia personal se ha podido ver, es los americanos. Los americanos, tú vas a una reunión aparentemente informal, pero tienes que llevar un traje, con lo cual es una dicotomía bastante clara. Y ahí, si te escuchan y les parece una aberración o algo imposible, te dicen, no, that's out of the question. Como que está fuera de lugar y see you y se marchan. ¿Ok? Bueno, pues eso es lo que no debemos de hacer nosotros y son cosillas que nosotros tenemos que evitar, sobre todo cuando es una negociación grande. Y en comercio internacional las negociaciones son grandes y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier frase puede romper el contrato, puede romper la negociación y nos podemos quedar sin nada. Ok, vale, otra cosa, si me deja, tengo que pasarla desde aquí. Vale, ok, vale, las conclusiones que podemos sacar es, cuanto más nosotros sepamos sobre la otra parte, muchísimo mejor, the more the merrier, ¿vale? Como os he dicho, siempre llegar a alcanzar una win-win negotiation, ¿ok?
siempre recordar vuestro objetivo es ese. Tener una actitud cooperativa, tener una actitud que sea siempre respetable, respetar al otro, formal, pero cuidado, estamos compitiendo. No seamos tontos y no cedamos en cosillas en las que no tenemos que ceder. Recordar, quiero ganar. La otra parte también, estupendo, pero somos competitos, ¿ok? Vale, sobre todo respetuosos y colaborativos. Es lo que siempre pido. No actuéis desde el no respeto, ¿ok? Vale, a ver, no sé si tengo más tiempo para daros unos gestos de la comunicación no verbal. ¿Cómo vamos, Cris? Vamos bien, Cris, tienes ¿Vamos tiempo, bien? sí, Vale, sí. genial. Vale, voy a dejar de compartir un momento para buscaros otro archivo, pero enseguida vuelvo. Y luego me preguntáis lo que necesitéis. Si queréis ir preguntándome mientras estoy con esto, no tengo ningún problema. Pero quiero explicaros una cosilla de los gestos que os he dicho antes de la comunicación no verbal, que siempre me gusta que sepáis que hay veces que aunque seamos del mismo continente, no implica nada. Vale, aquí las tengo. Ok. Vale, como no sabía si teníamos tiempo o no, pues voy a ello. Vale, ok. Vale, aquí están. Vale, voy a compartir. Ok, compartimos. Vale. Vale, ¿lográis verlo? Creo que sí. Vale, lo que quiero hacerlo es un poquito más grande porque creo que no se ve bien. No sé si vosotros... Ahora un poquito mejor, sí, es que se ve ¿vale? pequeño. Claro, vale. A ver, mirad, os he dicho que la comunicación no verbal es primordial en la negociación. En la negociación con empresas a la hora de mantener entrevistas de trabajo, depende de cómo pongan las manos, depende de cómo pongan las piernas, en eso nos fijamos mucho. Pero a la hora de negociar y a la hora de hacer gestos o con las manos, que hacemos muchos de hecho, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos, ¿ok? Mirad, por ejemplo, el pulgar hacia arriba, nosotros queremos decir que todo está ok, que está bien hecho, que no tenemos ningún problema, pero mirad, en Grecia, en Rusia o en Cerdeña, al oeste de África ya cada vez se va generalizando más, estamos insultando, estamos diciendo que te den. Fijaros lo que significa el pulgar ok. Y en Arabia Saudí, en los países árabes, estamos diciendo que es un insulto grave. Fijaros lo que hay que tener cuidado con el ok, que nosotros pensamos que es algo banal, que no tiene importancia, pues en este tipo de países hay que tener mucho cuidado con ello. Otro gesto que siempre es verdad que siempre lo hemos sabido, que depende de cómo pongas los dos deditos, si la palma de la mano o le des la vuelta, etcétera, pues significa victoria o significa una grosería. Lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de países ingleses, como Inglaterra, Gran Bretaña, Australia, Irlanda, es verdad que significa una cosa que nosotros no interpretamos, porque nosotros siempre interpretamos victoria o interpretamos el número 2, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con eso. Otro gesto en el que tampoco le damos importancia, que todo bien, ok, todo va bien, ¿vale? En Estados Unidos, incluso en nuestro país, junto con Rusia, Brasil, etcétera, fijaros, en Rusia, Brasil y Turquía, y sobre todo en el Mediterráneo, significa que eres homosexual, ¿ok? O en Francia, que lo tenemos ahí al lado, fijaros, es que no servimos para nada. Ok, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Y es cierto que ocurre, que hay gestos, sobre todo uno de los últimos que voy a enseñar, en el que nosotros lo vemos normal y en los países no lo ven tan normal. Ok, mirad, este que os he dicho, esto paramos, ok,
¿vale? Pues si vamos a Grecia, otro país que lo tenemos cerquita, estamos diciendo que se vaya al infierno. Simplemente con nosotros parar. O sea que si estamos intentando parar un taxi, a ver cómo lo hacemos cuando estamos allí en Grecia. ¿Ok? Vale. Bueno, este de heavy metal sí que es muy común. Nosotros en España sí que lo utilizamos como cornudo o lo utilizamos como ese tipo de cosas, o en América Latina, sin embargo, en otros tipos, pues es heavy metal. Mirar, estos dos últimos sí que es importante que lo sepamos, porque si vamos a Filipinas, nunca le digas a alguien ven aquí de esta manera, ¿ok? Porque incluso podemos llegar a ser arrestados, ¿ok? Y es un gesto apto para perros y nosotros lo utilizamos como algo común. Es verdad que cada vez estamos más actualizados, los países están más actualizados, más occidentalizados. Sí, es verdad que ya las interpretaciones van siendo cada vez menores, pero es verdad que han ocurrido casos y personas alumnos que los he tenido como he sido tutora y los he tenido en Filipinas, en los que aún me siguen diciendo que ese gesto todavía no lo controlan mucho y lo consideran como algo obsceno, ¿ok? Vale, el último sí que es importante saberlo porque no lo utilizamos mucho y otra vez volvemos a Grecia. Pues en Grecia significa come mierda, ¿ok? Nosotros lo utilizamos mucho para cálmate, ten cuidado, a ver qué va a pasar, y se le llama, mi compañera se ríe, pero es que es verdad, lo utiliza mucho y se utiliza así, como ¿qué estás diciendo tú? O cualquier cosilla así. Es este mundo de la comunicación no verbal, a mí me gusta mucho darlo porque hay cosas súper curiosas y súper útiles, porque es verdad que pongo muchos vídeos con la comunicación no verbal, o cuando piensas que te mienten, cuando no. Porque mirar, el gesto de mirar a los ojos, no en todas las culturas como en España lo consideran como algo relacionado con la sinceridad. Por ejemplo, en los países asiáticos el mirar a los ojos es algo como retador, como grosero, entonces como que tienes que mirarlo al cuello. De hecho, cuando lo estás saludando no lo tenemos que mirar a los ojos. O en la India, ok, también es algo como desafiante. Y en los países árabes hay que tener mucho cuidado también porque no actúan como nosotros cuando miramos a los ojos. Incluso también con este tipo de países, cómo movemos la mano, cómo saludamos, cómo hablamos, eso lo ven mucho y lo valoran mucho. Con lo cual, no desprestigiéis a la comunicación no verbal porque es primordial en la negociación y sobre todo para alcanzar un acuerdo. Si a veces te has confundido o has tenido un gesto en el que no sabes si lo has hecho o no, continúa, no pasa nada. Simplemente al segundo nadie se va a dar cuenta del gesto que has hecho, sobre todo cuando te están saludando. Aunque parezca una tontería, cuando te están saludando, imaginaros que tenéis la otra persona con la mano un poco, pues con el calor, pues suele tener un poco más de sudor, pues no hagáis de limpiaros, no hagáis el gesto de limpiaros. Os lo digo de verdad por experiencia propia y gente que he visto que la verdad es que crea un poquito de una situación complicada. Entonces, pues intentar llevar a cabo ese tipo de gestos. Sé que cuando tú llevas a cabo una negociación, no te fijas en esos detalles, pero la otra persona que te está analizando desde que entras hasta que sales, lo tiene muy, muy, muy en cuenta. No sé si queréis que os hable de más cosillas, con otras culturas, frases útiles que podemos utilizar a la hora de negociar, lo que me digáis. Aquí estoy dispuesta a explicaros lo que necesitéis. Cris, Bueno, yo creo que esos temas nos los guardamos para el próximo webinar. ¿Te parece?
Y Perfecto. ahora ha surgido alguna duda, entonces pues vamos a resolver estas dudas que tenemos aquí y todo eso que nos has comentado lo guardamos para la próxima webinar. ¿Ok? Perfecto. A Venga, ver, ¿qué sale? vamos a ver, decimos por aquí, ¿cómo se puede fomentar un ambiente de confianza y cooperación durante la negociación? Vale, a ver, ¿dónde lo tenemos? Aquí arriba. ¿Cómo se puede fomentar un ambiente de confianza? Vamos a ver. Digamos que tú no tienes que llegar o que te vean con una actitud desafiante. Es decir, aquí estoy yo, aquí voy a ganar. No, que te vean y es por ello que siempre cuando nosotros vamos a intentar una negociación, intentar siempre hacer una small talk. ¿Okay? Digamos que generes un poquito un ambiente bueno, que intentes sonreír lo máximo posible, que no, la otra persona no va a intentar llevar toda la razón y tú también. Entonces, intenta siempre al principio generar un ambiente de, bueno, todo va a ir bien, tranquilos, vamos a intentar llegar a un acuerdo lo mejor posible para ambas partes, etcétera. No llegues, venga, no, esto quiero, no, 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 para. ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo ha ido el vuelo? ¿Qué calor? ¿Qué tal te ha parecido el país? ¿Qué tal el hotel? Ya empieces, déjame, bueno, ¿quieres tomar un café? ¿Quieres tomar algo? ¿Necesitas algo? Siéntate aquí o aquí vas a estar más cómodo. No todo el rato en tensión, que es a lo que me refiero con cooperación. Recordar, sois competidores, pero tenemos que cooperar, colaborar. Ok, vale, veo otra. Gracias, Cris. Sí, dice, ¿qué papel juegan la empatía y la comprensión en una negociación win-win? Importante, importantísimo y primordial. Si tú no tienes empatía y no comprendes a la otra parte, nunca vas a llegar a una win-win negotiation. Y repito, que no lleguemos a un acuerdo, imaginaos que tenemos una negociación hoy, que no lleguemos a un acuerdo hoy no implica que el día de mañana no tengamos una pedazo de negociación increíble. Con lo cual, cuidado con no ser empático. Si una persona se ha confundido en un gesto, te ríes, sonríes y vas a otra cosa. La imitación y ese tipo de cosas funcionan mucho, con lo cual hay que ser humano, sobre todo, no ser una máquina que quiere ganar todo. Eso en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? No solo en la negociación. Que hay que ser humano. Hay que tener empatía. Otra preguntilla por aquí. ¿Qué herramientas o recursos recomiendas para mejorar las habilidades de negociación? Vale, los recursos que yo recomiendo siempre es siempre tener un lenguaje formal, llevar todo, como he dicho, unas estrategias de negociación o unas herramientas es llevar todo por adelantado, hacerte como una especie de guión, digamos, no es que tienes que estar 20 días estudiando esa negociación, no, hacerte como una especie de guión y saber qué tengo que llevar a cabo, qué puedo hacer y para no intentar saltarte ningún punto, prepararte un guión, saber hasta dónde puedes llegar, decir, bueno, vamos a ver, puedo llegar hasta 450.000, pero bueno, si hay 449.000, pues ¿por qué no? Saber hasta dónde tú puedes llegar, pero sobre todo la estrategia que mejor tengo que llevar a cabo y una herramienta es planear todo por adelantado. Saber fortalezas y debilidades. Hacerte una técnica DAFO, que nosotros decimos siempre. Sí. Mm. Vale, Rosa María nos pregunta, ¿qué tipo de gesto podríamos hacer que no sea grosero para todos los países? Vale. A ver, los dos besos. El saludo, las presentaciones. Cuidado. Y más cuando somos género femenino y estamos intentando negociar en los países árabes e incluso en los países asiáticos. Aunque intenten parecer que son occidentales, siguen siendo orientales. Con lo cual, hay veces que donde fueres, haz lo que vieres. Si tú ves el gesto de que la persona que está delante de ti te está dando la mano, continúa tú. Pero siempre intenta dejar un medio segundo, un milésima de segundo para ver qué hace, pero sobre todo el gesto de saludar con las manos
es uno muy, muy común. Y siempre les digo a mis alumnas, si hablamos de comunicación con palabras, comunicación verbal, el saludo de how do you do, cuando la respuesta es how do you do. Es un saludo muy, muy formal y no estás haciendo como clichés con religiones, culturas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pasa lo mismo que los países árabes. Salam aleikum, aleikum salam. Pues eso es un lenguaje muy, muy formal y no haces absolutamente daño a nadie. Incoterms para ambas partes. ¿Qué incoterms? Pues el que sea más beneficioso para los demás. No podemos meter un ex-work. Un ex-work quiere decir desde fábrica donde todo se va a encargar del comprador, porque va a llegar y te va a decir, cuidado, porque si todo me encargo yo, le van a dar por saquillo a la negociación. Entonces tienes que llegar a por ejemplo, un FOB es un Incoterm marítimo donde puede ser que ambas partes pueden llegar a ganar, o donde tengas un seguro obligatorio como el CIP o el CIR, en el que puedes llegar a un acuerdo. Los extremos, como todo en la vida, no son adecuados. Un ex-works donde el vendedor no hace absolutamente nada, o un DDP donde el comprador no hace absolutamente nada, con lo cual tienes que tener o intentar llegar a un acuerdo, un término intermedio. Las letras C o las letras F son beneficiosas para ambas partes. Ya por último, Cristina, ¿qué temas deberíamos evitar en un small talk? Perdón, que lo he leído mal. Sí, nada, ha sido un error técnico, Cristina, no te preocupes. Vale, unas cosas que tenemos que evitar, y se lo digo a mis alumnas siempre. Hoy en día, el tema fútbol, ahora que estamos en auge, evitarlo. Porque por experiencia hemos llegado a negociaciones en que uno era del Barça o incluso Betis, Sevilla, Madrid y no les ha parecido absolutamente nada bien desde el principio. Sobre todo, y ya fuera de broma, la religión. La religión es un tema tabú, 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 y lo repito 3 veces para una negociación. Olvidaros de si es cristiana, si es árabe o es hinduista o lo que tú quieras. La religión, nada. La condición política tampoco. Eso es peligroso también. Peligroso. Olvidarte o simplemente decir me interesan otro tipo de temas. Aunque tú tengas tu condición política, me interesan otro tipo de temas o últimamente no estoy actualizada en ese tema. Digamos que te vas un poquito por las ramas y te evitas en la condición política. Bueno. ¿Ok? Vale, otra cosa a evitar también la cultura y sobre todo la condición sexual que tú tengas es una cosa que en una negociación es absolutamente banal y sin importancia. Me da igual si eres de una condición o de otra. Yo estoy negociando con la persona, no estoy negociando con lo que tenga detrás. Y esos son temas que hay que evitar. Pero sobre todo religión y política y el fútbol, que últimamente, madre mía, hay que evitarlos. En ese sentido. Vale, Cristina, bueno, pues de momento no hay más dudas. Agradecerte tu webinar, ¿vale? Ha sido interesante porque al final, aparte para negociar con otros países o no con empresas, creo que también es algo que nos sirve para nuestro día a día, a veces negociar con nuestro compañero de trabajo, con nuestra pareja, con nuestros amigos. O sea que al final es algo que es útil para todo. Y nada. Cristina, que nos vemos en la próxima webinar, que estoy segura que va a haber próxima webinar y nos sigues contando estos temas tan interesantes. Y para los demás, nada, deciros que muchas gracias por vuestra asistencia, que nos vemos la próxima semana en otra webinar organizada por Centro de Estudios CEAT y que tenéis la grabación tanto en Facebook como en nuestra página web. Cristina, si te quieres despedir. Sí, nada, muchísimas gracias por todo, un placer. Y perdonadme si me he enrollado mucho, ¿no? Porque yo No, voy ha estado bien, ni mucho ni poco, justo, en el tiempo justo. el equilibrio total. Gracias por todo y gracias por acudir a esta webinar. Gracias por tu tiempo, Cristina, y por tu Venga, experiencia. Adiós a todos. hasta luego. Gracias, hasta la semana que viene, adiós.